El tema que vamos a tratar hoy día lleva por título beber. Es una pregunta. ¿Beber alcohol con moderación? Se pregunta. No es todo el tema lo que les di a ustedes. Solo he sacado 3 hojas de cada uno. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11 hojas. O sea, todo. 11 hojas todo el tema. Ahí se termina este tema. Ya. Pero vamos a hacer hasta donde avancemos. Ya. El tema que lleva por título ¿beber alcohol con moderación? Es una pregunta. Primero, tenemos que reconocer los cristianos, porque ¿quién más puede reconocer sino los cristianos? Que en Romanos 13:3 se condena la borrachera. La borrachera es pecado. Vamos a ver en Romanos 13:3. Ya, me van a ayudar con la lectura. A ver, lee de aquí. Romanos 13:3. Andamos como de día, honestamente. Andemos. Sí. Sí, dice andemos, no andamos, sino andemos. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías, borracheras. Glotonerías. Glotonerías y borracheras. No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Ya, entonces voy a leer de nuevo. Dice andemos de andar, como de día. Andemos dice como que estuviera de día. Ya, porque ustedes saben la diferencia entre andar de día y andar de noche. No es lo mismo. Si andamos de noche, tropezamos, pero si andamos de día, se ve y no tropezamos. Entonces, por eso dice el texto aquí, andemos como de día. ¿Y qué nos está diciendo entonces? En ese caso, andemos como de día y no como de noche. Ya. Andemos como de día quiere decir no tropezando en esto. Ya. Entonces dice, honestamente dice, no en glotonerías, no en glotones, porque la glotonería también afecta al individuo. Tenía pecado. Ya. Lo que dice el católico también, la gula, la glotonería. Glotonería quiere decir que el comer o beber de más. Comer de más, especialmente. Ustedes saben, hay mucha gente que ha engordado hasta el colmo, que no puede ni moverse porque se come 10 pollos diarios. Hay uno de 1000 libras, 10 quintales. Entonces, bueno, come de más. No. Y de hecho que si nosotros comenzamos a comer de más, porque tenemos mucha hambre y ya nuestras células parece que nos piden más que comer y comemos más de la cuenta, entonces también nos va creciendo la barriga, va acumulándose grasa en el estómago, afecta la vida del individuo. Entonces, bueno, eso por una parte. Pero la palabra que vamos a ver esta vez es la palabra borracheras. Ahí dice, no en glotonerías y borracheras, ¿ya? No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Ahora, según este texto, el apóstol Pablo cuando escribió la carta, él inspirado por el Espíritu Santo de Dios, cuando escribió esta carta a los romanos, pone por claro que la borrachera es pecado. Según este texto, ¿quién puede decir que la borrachera no es pecado? Pero alguien va a decir y demandar. Pero bueno, es pecado cuando se toma de más. Otros van a decir cuando bebe unas 3 o 4 habas. Otro va a decir, y en fin, no faltará. Pero yo digo lo que dice la Biblia. Dice que debemos andar como de día. Honestamente, no en glotonerías ni borracheras. Pero sí, y ahí nosotros tenemos que pensar que si los hombres en este mundo condenan
el grado de alcoholemia o la alcoholemia que se encuentra en la sangre de una persona que fue en un carro y luego violó las leyes de tránsito al pasarse El rojo. el semáforo cuando no debió haber pasado. Entonces, y si de pronto lo coge la policía y le llevan y le hacen un examen, encuentran que tiene alcohol en la sangre. Ya. Y él dice, bueno, dice, verá, yo realmente sí tomé, sí estoy consciente que tomé, dice, Pero al fin y poquito. al cabo. Dice, pero solo me tomé una cerveza. Pero transgredió la ley de tránsito. Se tomó una cerveza y le hacen el examen y le encuentra que hay cierto grado de alcohol en la sangre. Y él sigue insistiendo que se tomó una cerveza. Pero ahora, el punto aquí tratado es que al que yo me estoy refiriendo aquí, es que Dios prohíbe el tomar, prohíbe el beber alcohol. ¿Ya? Y aquí el Señor nos dice, bueno, cuando bebas alcohol en determinados Bebe grados, poquito. es pecado. Pero cuando bebas en determinado grado, no es pecado. Además, para dejar en claro esta parte, entonces, si la ley humana condena, cuando aunque se tomó una cerveza, un vaso de cerveza, puede ser también, ya, y encuentran alcoholemia, lo que se llama alcoholemia en la sangre, entonces, eso significa que está condenado por los hombres, la ley, en la ley que vivimos aquí en el país. ¿Cuánto mayor Dios condena cuando se toma más todavía de ahí? Si el hombre en lo poco que puede, dijo ese señor que tomó, está condenando, ¿cuánto más Dios condena? Entonces tomarán en cuenta. ¿Ya? Ahora, esto no es que yo me invento. Son cosas que suceden a diario, en el diario vivir de los seres humanos al violar las leyes de tránsito en un pueblo. Y otra cosa, es que por ejemplo en este caso de la borrachera, comparando con lo que el beber alcohol, comparando con lo que es, por ejemplo, el grado de alcohol que había en determinados licores en el Antiguo Testamento que se menciona, por ejemplo, como la sidra, ya que hoy es lo que es la cerveza. Entonces, en esos grados de alcohol que vienen en estas bebidas fuertes, eran de 5 y 8 grados. Es decir, entre 5 y 8 grados de alcohol había en esas bebidas. Y sin embargo, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que Dios prohibió al sacerdote, Dios prohibió al rey, y en fin, Dios prohíbe a todos el tomar o el beber, ¿ya? Solamente con esos determinados grados de alcohol. No se diga ahora, pues mayormente ahora, con grados de alcohol altísimos, que tiene de 70 y de hasta el 95% en el whisky, por ejemplo, o el, ¿cómo se llama el otro? Branda. Hay otro licor. ¿Ah? El ron. Ya, entonces, hay algunos licores, definitivamente. Entonces, ¿cuánto de alcohol tiene? ¿Ya? ¿Y cómo se va a decir ahora? ¿Cómo se va a concluir diciendo que a lo mejor sí, beber con moderación? ¿Quién sabe qué es moderación y quién sabe qué no es moderación? Ya. Si un individuo se pone a tomar, ¿cuándo estará moderado y cuándo no estará moderado en la forma de tomar? Cuando ya caiga. Nadie se ha determinado eso. ¿Habrá alguna ley que le dice, bueno, tómate 2 cervezas y te vas a la casa? ¿Habrá otra ley que le dice, tómate una java y ya te vas a la casa? Pues no, ¿cierto? El bebedor, en ese caso, que está en la línea de bebedor, porque es bebedor, él toma hasta cuando se harte, hasta cuando vomita, ¿ya? Hasta cuando ruede por el piso, hasta cuando comience a hablar malas palabras, hasta cuando comience a cantar solito ahí. Ya él tomará. Ya, porque eso es lo que hace
el alcohol, el beber. Entonces, Pablo dice en la carta a los romanos, dice que debemos andar, dice, como de día, ¿ya? Dándonos a entender que debe ser honestamente, ¿ya? En toda claridad y que no tropecemos, porque como les decía en el ejemplo, el hecho de andar de noche tropezamos. El que anda tomando está andando en la noche. Ya. Pero dice, anden como de día. Ya, así dice. Versos 13. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras. Ya. No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Además, hay que entender que cuando estudiamos estos términos bíblicos, que la Biblia no describe una cierta cantidad de toma de botellas de cerveza para determinar que es borracho. No es así. ¿Ya? Si alguien comienza a tomar un vaso, 2 vasos, 3 vasos, está en la borrachera. Está en la borrachera. Y alguien va a decir, y la gente comúnmente, como les dije, hasta cristianos defienden esto. No, es, pero si no estaba tomando una copita nomás. Me tomé o se tomó. No, eso no es borrachera. Defiende que no es borrachera. Pero la Biblia, le vuelvo a repetir, que la Biblia no dice si es borrachera cuando tomas una java o 2 javas, pero no es borrachera cuando te tomas una cerveza o un vaso de cerveza o una copa o 2 copas de alcohol, de trago. ¿No? Entonces, tenemos que entender desde el punto de vista bíblico que la borrachera es pecado. Ya, y cuando entendimos que la borrachera es pecado, cualquier cantidad que tome el bebedor de alcohol es borrachera. Ya. Lamentablemente, uno de los problemas que tiene la sociedad en la que vivimos es no entender bien la palabra borrachera. Y por eso le hace una distinción. Y para ese individuo tiene unas diferentes, digamos, definiciones. O sea, le da diferente definición, la define diferente. Pero cuando ustedes revisan, ¿ya? Revisan, por ejemplo, un diccionario que para mí el más mejor de los que yo pueda revisar para determinar algún texto bíblico es Larousse, así yo le leo, Larousse, el diccionario de Larousse, que dice que la embriaguez significa pérdida de la razón causada por el alcohol. Ya. Ahora, si se toma una copa, 2 copas y 3 copas de cachigua o de trago fuerte, ya, y al ratito comienza a cantar, porque ya tiene otro semblante el individuo, solo con una copa. Ya tiene diferente semblante. Entonces, esa persona, la pregunta es la siguiente, ¿podemos decir de esa persona que está sobria o en estado de sobriedad? No, pues, no está. Ya tiene pérdida de la conciencia. Ya ve el problema, es decir, el peligro lo está viendo muy distante y está ahí. Entonces eso hay que entenderlo. ¿O acaso tiene que tomar otra vez el cristiano para que se dé cuenta que es así? No, pues. Desde luego que de ahí hemos salido y nosotros podemos decir con razón, sí es así. Alguien no querrá aceptar y decir, no es así. Yo me tomé una cerveza y no me volvió así. No sé qué pueda decirle en ese sentido, pero la Biblia, yo me apego a lo que dice la Biblia. Entonces, sigamos. Gálatas 5, versos 21, que es otro texto más. Podemos ver también aquí. Y es un texto que, por cierto, es bastante leído. Ya ves, lo hemos leído, releído, y así sucesivamente. Pero, ¿qué podemos leer de este texto? Leer de Tony. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya, gracias. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta que está incluida la borrachera entre otros pecados. O sea, la borrachera está acompañada con otros pecados. Por ejemplo, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Es decir, ¿qué hace práctica la borrachera? Pues no heredará el reino de Dios, porque sale del estado de sobriedad que debe estar, o sea, no está sobrio. ¿Ya? No está bien, su sentido está mal, está tambaleante. ¿Ya? Claro, aquí no tenemos que ver nosotros, cuando leímos los pasajes bíblicos, no tenemos cómo le define el individuo. El problema en la sociedad que estamos es que para entender esta palabra, la borrachera, el hombre la entiende a su manera. Ese es el problema. Pero definitivamente nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista bíblico. ¿Ya? Si preguntamos, pero ¿qué tanta pérdida? O sea, del estado de la razón que le permitió perder la razón al individuo. Podríamos preguntar, ¿qué tanta pérdida? Pues nadie puede dar o decir algo, ¿no?, sobre esto. La pregunta sigue, ¿hay grados de alcohol? Bueno, aquí ya no es la pregunta, pero diríamos, ¿hay grados de alcohol? El que tambalea cae en su vómito, no es el único borracho. O sea, para decir que alguien va a condenar y va a decir, no, el que está mal y es malo y es pecado, para alguien que tambalea, cae al suelo, vomita, está en pecado, porque eso es la borrachera. Pero la Biblia no define así, o sea, no dice eso. No dice eso. Entonces, simplemente y llanamente y claramente tenemos que entender que el beber alcohol es pecado, y punto. Porque así lo dice la Biblia. ¿Ya? Pérdida del equilibrio. Ya. Sentido. Está sobre la persona cuando el alcohol le hace cantar, hablar, discutir en forma necia y estúpida. No está sobre, pues. Porque en un estado de sobriedad, el individuo que, si ve que otro está discutiendo y él no tiene la razón, definitivamente, si hablamos del cristiano especialmente, él evita. Pero aquí ya no evita, o sea, continúa. O sea, está en un estado de necedad, continúa, porque la droga que consumió le permite hacer eso. Por eso va a hacer eso. ¿Ya? De hecho, que este es uno de los pecados que ha conllevado desastres en un hogar. ¿Sí? En hogares. O sea, no es en un solo hogar, en muchos hogares. Porque llega borracho el marido a la casa, llega a discutir con la mujer, a pelear con la mujer, llega a tratarle mal a los hijos, y así sucesivamente. Llega a tratar mal al trabajador, ¿no? Y así sucesivamente. Llega a tratar mal al perro, hasta con los animales, el borracho. Y el mal genio también. ¿Ya? Entonces, ese es un problema en el estado de la borrachera. ¿Ya? Los hermanos, todos admiten que la borrachera es pecado, pero algunos creen que Dios aprueba que el cristiano consuma alcohol con moderación. ¿Sí? O sea que una copa, 2 copas no es malo. Así aprueba. O sea, piensan así. Participando de la vida social. ¿Ya? Creen que está bien tomar una y otra cerveza con los cumpleaños con los compañeros de trabajo y servir bebidas alcohólicas en la casa. ¿Ya? Entonces creen que está bien. Al menos si trabaja
puede ser en lo público, en lo privado, donde quiera que sea, no evita esto y cree que está bien, y si no toma, los demás lo tienen a mal, se enojan con él. Entonces, para evitar no el enojo con él y para estar de acuerdo con ellos, para que ellos estén de acuerdo con él, entonces él acepta tomar. Sí. Una pregunta. ¿Y qué hay por ejemplo, a veces pensamos que podemos tomar alcohol por medicina cuando, por ejemplo, se hace un preparado de puro con chuchuguase, se toma decía para el gripe, para la garganta, es alcohol y de alguna manera afecta, entonces es pecado también, ¿o no? Yo lo que puedo decirte es algo que en las medicinas se usa. Porque el alcohol va a seguir siendo Tenemos alcohol. que decir desde el punto de vista bíblico, porque no les voy a decir lo que yo creo. No. Pero por ejemplo, en las medicinas se usa en las medicinas sí se usa. Por ejemplo, en algunos medicamentos, como ¿cuál, Glorita? ¿Cuáles? Pueden ser antitoxigénicos. Ya. Pero últimamente ya veo que ya no creo que se usa eso, sí se usa todavía. Pero en las medicinas no sé. ¿Ah? No, un medicamento, alcohol. En algunos medicamentos alcohol. Ya. Es que es alcohol. En algunos medicamentos. Pero por ejemplo, no es aceptable. Yo al menos no pienso que que el alcohol, por ejemplo, el trago fuerte, como para tomar en el caso de que sea, de que yo haga un preparado para tomar el alcohol, o sea, el trago fuerte en la chuchuguasa, como tú me A decías, veces por un resfriado crea que es bueno. No creo que es bueno. Por eso digo. No creo que es bueno. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la chuchuguasa es muy fuerte. Muy fuerte. Por ejemplo, en cantidades, en bastante cantidad se toma la chuchuguasa, por ejemplo, le puede afectar al riñón y al hígado. Y si es que toma la chuchuguasa todavía incrementando ahí el alcohol, o sea, el trago fuerte, entonces también le hace más fuerte todavía, pues. Es más riesgo. Más bien le va a perjudicar a la salud, no le va a hacer bien. Desde épocas antiguas, desde cuando yo estaba niño, decía la gente que se tomaban, por ejemplo, acostumbraban a las mujeres en la dieta a darles el loreado, que era con canela y trago, que lo quemaban. Yo veía que lo quemaban, o sea, lo prendían al trago. Y de ahí era con agua de canela, creo, sí. Sí, Le con ponían canela. ahí, lo quemaban. Y les daban a las mujeres. Ya. Y decían que era remedio. Algunos estaban borrachos de tanto que le daban eso. Pero no está bien. Pero no está bien. Claro, de alguna manera altera pues, a la Porque persona. eso puede ocasionar efectos desastrosos en la vida del niño y en la vida de la madre. Ya. No está bien, aunque lo hayan usado, pero no está bien. No siempre hay que dar fuerzas tomando canelas. Sabes que por ejemplo, el alcohol ya tomado, ¿qué es lo que hace? Perder oxígeno. Y se va al niño específicamente, ya no le va a favorecer, mejor le va a afectar, porque está en un caso de que pueda morir. Y de hecho que algunos casos han muerto los niños así, porque ya no están con suficiente oxígeno. Ya, el alcohol no permite que llegue el oxígeno suficiente al cerebro de la persona que la toma, y también en este caso si hablamos de una mujer que está en un estado de parto o para el parto al niño, entonces no es aconsejable. Y eso no es que yo lo digo porque se me viene a la mente así. Ustedes lo pueden conversar con un médico y también el médico no les va a aprobar. El médico no les aprueba que se tome alcohol una madre que esté embarazada ya con los dolores del parto. No le aprueba.
Ya. Y si ellos como médicos, como humanos, no lo aprueban, entonces ¿cómo nosotros como cristianos vamos a aprobar? Mayormente nosotros no tenemos que aprobar lo que no está bueno. Entonces, además en lo que se trata de lo que yo me refería ahorita, y vuelvo a rectificar esto, a decir mejor dicho esto, en el caso de las medicinas, no usan por copas. O sea, en un frasco no sé cuánto de alcohol tendrá tal vez, pero no le van a utilizar, creo que por gotas, pero no van a utilizar por copas. Entonces como medicina creo que sí está bien ahí, pero depende del medicamento que también a quién se lo recete y quién lo necesita. ¿Ya? Y quién no tenga peligro para tomarlo. Porque aún en los medicamentos también son peligrosos. Eso es lo que puedo decir al respecto de esto. Entonces no podemos los cristianos decirle, aconsejarle a otro, vea, ¿sabe qué? El canelazo es bueno, haga esto, pues se pone a preparar el mismo y le comienza y le da. Porque usted puede estar afectando a la madre y si la madre muere, usted es culpable. ¿No? Entonces todo eso hay que tomar en cuenta. El chuchuguazo es bueno, pero el chuchuguazo, por ejemplo, con el alcohol, con el trago, se potencializa y es muy fuerte, muy dañino para el riñón, para el hígado. Es tremendo. De hecho, que algunos murieron aquí en Chontapunto cuando tomaban esas bebidas fuertísimas. No es que se sanaron, algunos murieron. Porque llegaron a destiempo, también ya no había también cómo tratarlos porque el hígado estaba deshecho. Ya, entonces continuamos. Se condena el beber con exceso, para los que dicen esto. Y para los que condenan el beber con exceso, creen que con moderación sí se puede beber. Ya, se condena el beber con exceso, pero lo curioso es que no hay acuerdo en cuanto a la definición de las palabras moderado o moderación y exceso. Eso les decía. ¿Se puede tomar 1 o 2 o 3 cervezas? Ya. Pregunta. Seguimos con las preguntas. ¿Cómo se define la moderación y cuándo llega a ser exceso? ¿Quién puede decir de eso? Yo les dije hace un rato. No hay cuándo. ¿Ya? ¿Quién está autorizado a definir estas palabras? Sin duda algunos hermanos dirán 1 o 2 y otros dirán no me afecta tanto el alcohol y puedo tomar 3 o 4. De esta manera la palabra o las palabras moderación y exceso pierden su significado. Porque el uno dice que 1 o 2, el otro dice 3 o 4 y sigue para arriba. 5, 6 y sigue para arriba. Entonces, ¿cuándo se define? ¿A dónde llega la palabra? Se puede entender en el caso de definir la palabra moderación y exceso. Es la pregunta. Entonces pierde su significado en el sentido de poder darle un significado a la palabra moderación y exceso. ¿Ya? Los que definen la bebida social y el beber con moderación citan varios pasajes de las Escrituras. Eso sí lo citan. Vamos a ver el texto. Juan 2, 1 al 11. Texto que lo vimos en el video, creo que es. Juan 2, 1 al 11. ¿Qué dice? Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Primera de Juan. No, Juan. El Evangelio. Ah, Está bien leyendo. Juan. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo,
no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 a 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya se ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has servido el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hasta el 11 al 12.000. Hasta el 11. Ya está hasta el 11. Ya. Entonces, hasta ahí, ¿no es cierto? Ya, gracias. Entonces, hemos leído esta parte con el fin de poder entender, ¿no es cierto? Ya. Les decía que los que defienden la bebida social y el beber con moderación citan varios textos como este que acabamos de leer, diciendo que Jesús hizo el vino. El vino, pero no como realmente es el vino, sino ellos la palabra vino siempre van a tener en la mente, porque la mente, o sea, la mente de ellos siempre está en la bebida fuerte. Por eso les decía, el problema es que la palabra borrachera, en este caso muy relativa, y tiene muchas definiciones dentro de lo que cada individuo, cada ser humano le da. Claro. Entonces él cuando ve vino aquí, en el texto que acabamos de leer, Con alcohol. él dice es bebida fuerte. Y Jesús no dice que hizo bebida fuerte. Ya. Ahí lo estamos notando. El mejor vino no era bebida fuerte. El católico al menos creen ellos así, que es bebida fuerte. Y de hecho que hasta el sacerdote cree que es así, Claro. de bebida fuerte. Pero no dice el texto bebida fuerte, pues. Eso hay que entender. El maestro de Sala era un hombre o un personaje que estaba para aprobar y desaprobar. En este caso la comida o la bebida. Él probó el vino y lo vio que era el mejor vino. Cuando llegó también al Señor, que también lo probó, bueno, también era el mejor vino. No, bueno. ¿Quién lo llevó? El maestro Sala fue el que aprobó, ¿no es cierto? Ese fue el que aprobó, porque Jesús era el que hizo el vino. Ya, el mejor vino. Pero al aprobar el maestro Sala, en este caso, el que aprobaba y desaprobaba las comidas o las bebidas, en este caso, de la fiesta que llevaba ahí, según la costumbre que tienen los judíos. Entonces él dijo, es el mejor vino. ¿Y cómo es que el mejor vino lo pones al último, no primero? ¿Ya? El problema no es eso, el problema está en que cada individuo, cada ser humano, da una definición totalmente diferente al texto. Es el problema. Nosotros como cristianos podemos entender con los contextos, ¿ya?, que definitivamente Jesús no hizo bebida fuerte, ¿ya?, porque la palabra vino se usaba tanto para determinar bebida fuerte y bebida jugo de uva. Pero claro, recuerden ustedes que la Biblia también fue escrita en idioma. ¿En cuántos idiomas fue escrita? 2 idiomas, en hebreo y en griego. ¿Ya? En latín también creo, ¿o no? Hebreo y griego. Entonces,
Entonces fue escrita ahí y hay definiciones del griego y del hebreo de lo que significan. Más adelante, en la segunda hojita está, en lo que significan las palabras, para que podamos entender incluso nosotros qué significa vino, qué significaba vino y qué era lo que quiere decir la palabra vino y a qué se refería la palabra vino. Ya. Pero jamás vamos a pensar que aquí, porque no dice el texto, pues, que vino era una bebida fuerte, ¿no? Entonces, como cristianos al menos debemos entender que si nosotros pensamos y les damos una definición bebida fuerte, tal como los sectarios, tal como los católicos definen bebida fuerte, entonces estamos contradiciendo las escrituras y los textos que acabamos de leer al principio. El Señor dice que la borrachera es pecado. ¿Y cómo que aquí se pusieron a emborracharse? Romanos 13. ¿Se acuerda que leímos? 13. Ya. Gálatas 5:21. Prohíbe Dios la borrachera. ¿Y cómo es que aquí, en Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, Jesús se ha puesto a hacer bebida fuerte para que se emborrachen? Y el mismo. Y la gente no avanza a distinguir esto. No avanza a distinguir. Ya les digo, hasta cristianos están pensando ahora que el Señor se hizo la bebida fuerte. ¿Ya? Pero no dice el texto eso, pues. Que él también tomó, dice. Es que el hombre oye al hombre, Ya. o es necesario. Ahora, las frases, el mejor vino, que dice el maestre Sala, quien lo probó al vino, no significa que era el mejor vino fuerte. No significa eso. ¿No? Como les decía, la Biblia no se contradice en ningún punto. Entonces, bien, avanzamos. Hermano, tengo una consulta ahí. ¿Ya? Digamos. ¿Cómo interpreta lo que Jesús obviamente dice que no era el vino embriagante, pero él fue a una boda, ¿Ya? donde se entiende que en una boda va a haber, usted sabe, ¿no? Hay el ruido, hay el exceso, siempre la tendencia va a ser al exceso, sería, ¿no? Ya. En todo caso, aparte de lo que si era vino o no embriagante, el ejemplo de que pueden muchos ahora mismo justificarse y decir, ¿por qué Cristo fue a esa boda? Y ahora el cristiano no puede ir a una boda. Sé que de pronto podemos ir a una boda de cristianos que es diferente a la boda de un incrédulo, ¿no? ¿Ya? En todo caso, ¿cómo se interpretaría eso, no? Bueno, verán, el verso 2 dice, él no fue a la boda porque quiso ir. Invitaron. El verso 2 dice que lo invitaron a la boda. Sí, lo invitaron. Primero que lo invitaron. Sí. Dice el verso 2, si fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ya. Ahora, ¿quiénes lo invitaron? Desconozco, no sé quién lo invitó, pero dice que lo invitaron. Pero a las bodas de Caná de Galilea. Estaba allí, ahí en las... Ya. Pero fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ya. Fueron invitados. Según la costumbre, también tenemos que saber la costumbre de los judíos. En ese tiempo. También. No sé si es que de pronto podemos pensar de que alguien ahora como cristiano puede invitarlo. Por ejemplo, Jesús era reconocido y conocido De mucha gente. de mucha gente. No lo iban a invitar donde él, y tampoco Jesús iba a ir donde bebían bebidas fuertes. Tampoco lo iban a invitar para embriagarlo. O de pronto tenemos ejemplos cuando él se sentó con los publicanos y pecadores. Él siempre estaba con la gente enferma, como se dice. Ya, claro que sí. Pero el sentido es de que ahora como usted de pronto, un incrédulo puede decirle, mire, pero aquí dice que él fue a una boda, entonces, ¿cómo es que me prohíben si yo voy a una boda? Y ya bueno, aunque no tome, ¿no? Pero el hecho de que prohibirle, a ese punto es, o sea... Porque No, pero- me han preguntado a mí, ¿cómo es que fue a Sí, él a claro. la boda? Pero ya le digo, primero fue invitado. Es uno de los pasos importantísimos. Primero que fue invitado.
Ya. Sin embargo, él no fue porque quiso ir simplemente. Y al ser invitado a una persona, también podía ir, tenía el derecho de ir, porque si era invitado, sí podía ir. Y ahora, lo que tenemos que darnos cuenta es que Jesús era conocido. Primero, los cristianos también deben ser conocidos. Por ejemplo, a mí que me vayan a invitar a mí para irme a una fiesta en Chontapunta o en la cancha cubierta, nunca me invitan. Un ejemplo les voy a poner, no solamente un ejemplo les digo. Porque hay bebidas fuertes y nunca invitan. Un ejemplo les digo. Entonces, yo lo que me refiero aquí es que Jesús era conocido y los cristianos deben ser conocidos. ¿Sí? Conocidos por los incrédulos, por los demás. ¿Ya? Para que pueda saber si le gusta o no le gusta, porque si a usted no le gusta tal cosa, en este caso la bebida embriagante, entonces no lo van a invitar, pues. ¿Para qué lo van a invitar si no le gusta? Le invitan a alguien que le gusta. Es una de las cosas importantes. Por eso es que aquí tengo la idea clara del texto, lo que dice que Jesús fue primeramente invitado con sus discípulos. Y él podía ir con sus discípulos. ¿Ya? Sin duda tenía que ir Jesús. Porque él tenía un propósito. ¿Ya? El propósito es darse a conocer ante todos los que estaban ahí. Era conocido, pero debemos entender que era su primer milagro. ¿Sí? Primer milagro. Dice ahí el versos 4, el 5. Dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. No sé cómo más le obraría la madre de Jesús para decirle a Jesús, mira que faltó el vino, ¿qué puedes hacer? Ayudarnos. Solamente el verso 4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado la hora. No es que María no sabía, hay muchas cosas que sabía de Jesús. Sabía, pero ella callaba. Sí, dice un texto, no me acuerdo bien. Ya. Entonces, ella sabía, ya, pero era la hora en la que tenía que continuar Jesús y darse a conocer en su primer milagro. Ya, ante mucha gente que estaba ahí. El 11 está el propósito por el cual. Entonces, bueno, seguimos versos 4. Y el 5 le dice, su madre dijo a los que servían, hacer todo lo que él os dijere, o hacer todo lo que os dijere. ¿Ya? Ella les dijo al maestro de sala, a los demás servidores, le dijo, hagan lo que... Se acabó el vino, el comentario que se acabó el vino. ¿Ya? Hagan todo lo que él les manda. Y estaban allí 6 tinajas de piedra. Tanta gente habría, ¿no? 6 tinajas de piedra. ¿Sí? ¿Qué eran las tinajas de piedra? Para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas, de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. No sé exactamente cuántos cántaros. ¿Cuánto tendría el cántaro? Bueno. Y Jesús les dijo llenar estas tinajas de agua. Ya. Todos sabían, y los que llenaron sabían que era agua. Como ya les había advertido María, la madre de Jesús, dijo, hagan todo lo que él les dijera. ¿Ya? Entonces comenzaron a llenar las tinajas de agua. Los cántaros de agua, las tinajas de agua. Y llenaron hasta bien arriba, dice el texto, verso 7. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevad al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó, el que aprobaba los alimentos y las bebidas, probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, pero habían sacado el agua. A ver, yo me salté. Sin saber
él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, al esposo, al novio, al que estaba, sí, que estaba casándose en ese rato, ¿no? Y le dijo, todo hombre sirve primeramente el buen, digamos, a ver, El buen vino, a primeramente. ver, Después todos sirven el buen vino primero. los que saben. Y luego dice ahí el texto, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Las palabras han bebido mucho no significa tampoco que se han embriagado mucho. ¿Cómo Porque- es la costumbre de beber mucho? ¿Cómo sería? Han bebido, ya habían tomado suficiente. Habían tomado suficiente. Cuentan, ¿Sí? cantan. No, pero ellos tomaban, bueno, yo me imagino que debe ser una fiesta como pagana que tomaban Ya, ahí su vino. bueno, ¿Cómo le, sería? le sigo diciendo, verán, una cosa es la imaginación de uno y otra cosa tenemos que ver lo que dicen los contextos. Sí, una cosa, yo también puedo imaginar. Porque contentos no van a estar Ya. con vino dulce. La gente, Ya. solo los tiempos, no, creo que en ningún tiempo la gente va a estar Contente con dando Ya. con vino dulce. Entonces, además el vino en sí no era el jugo de uva, por ejemplo, se saca el jugo de uva es fuertecito, es, ¿sí? Pero no es una bebida embriagante, a no ser que la deje fermentar, porque era un vino nuevo, ya. Entonces, eso hay que ver también. Entonces, bien, sigo. Y dice ahí, este principio, a ver, vamos a ver, el 10. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Nunca podía haber sido, no, ahí sí tenemos que entender claramente y decir claro, nunca podía Jesús haber hecho una bebida fuerte para eso, para proclamar su gloria. Nunca. Él dice, el texto claro también es este, versos 2, No, de 11. el 11. Entonces, El 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos ¿Ya? creyeron. Y sus discípulos creyeron en él, porque había discípulos que todavía no creían en él, no estaban convencidos. ¿Ya? Entonces, la gloria de Dios manifestada, la gloria de Dios, no significa bebidas fuertes. Eso también debemos entender. Son puntos importantes. Y luego dice el verso 12, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí no muchos días, es decir, varios días. Hasta ahí termina. Ya. Ahora bien, ese es el texto que leímos. ¿Ya? Y primera de Timoteo 3:8. A ver, alguien que me ayude con la lectura. Primera de Timoteo 3:8. No sé. Ya dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas. No danzan mucho vino. ¿Ya? Pero hay otros textos y otras versiones que dicen no dados al vino. No sé si hay alguna versión de la que ustedes manejan de la Biblia y que digan ahí no dados al vino. Ya. Aquí dice no dados al mucho vino. Ya. Bueno. Pero dice no dados al mucho vino. Ahora, la pregunta es la siguiente. Hay una cosa importante aquí. ¿De quiénes se trata? ¿De los diáconos?
Los diáconos no eran los que se embriagaban, no eran los que bebían bebidas fuertes. Eso también hay que entender. No eran bebidas fuertes las que bebían. Ya, vamos a continuar. Y luego continuamos 1 Timoteo 5:23. Porque tiene mucho que decir esto. 5:23. Ahora por favor alguien, Gloria, ya, ayúdame rapidito. Ya no bebas agua, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Ya, gracias. El vino o el jugo de uva, hasta es remedio. Primero hay que entender qué es remedio. Ya. Pero no se trata de la bebida embriagante. Otra vez vuelvo a decir. Enfermo. No se trata de la bebida embriagante. Sí. El apóstol Pablo le recomendó a Timoteo por tener problemas estomacales. Y le dijo, ya no bebas agua, ahora utiliza un poco de vino. Un poco de vino. Ya. Dice por causa de tu estómago Ahora sí. y de tus frecuentes enfermedades. Ya. Tenía problemas de salud. Según esto, podemos concluir que tenía problemas de salud Timoteo. Y él le mandó que tome un poco de vino. Si le mandó que tome un poco de vino, ya. A ver, vamos a volver otra vez a nuestro libro. Vamos a ver Gálatas 5:21. Vamos a ver Romanos 13:3, otra vez. Romanos 13:3. ¿Quién escribió Romanos? ¿La apóstol Pablo? ¿Quién escribió la carta a los romanos? Entonces tenemos que estar convencidos que ¿quién escribió? Pablo. Ya. El apóstol Pablo escribió el libro a los romanos, o la carta a los romanos. Y en el capítulo 13, versos 13, dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Ya. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. Si Pablo condena las borracheras en este texto, ¿cómo es posible pensar que en 1 Timoteo 5:23 Pablo le recomiende tomar vino fuerte a Timoteo? Es la pregunta. Entonces, tenemos que entender que la Biblia no se contradice, porque el momento que acá, en 1 Timoteo 5:23, Pablo le está recomendando tomar un poco de vino, o sea, bebida fuerte, por causa de tus frecuentes enfermedades, entonces está contradiciendo lo que dijo antes. ¿Ya? Entonces, nunca podemos pensar que se está contradiciendo. Por eso es que el vino que le mandó a beber en vez de agua a Timoteo no era bebida fuerte, pues. Porque la bebida fuerte se condena, y el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 13, versos 3, está condenando. Y en Gálatas, el apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 5:21 también está condenando. ¿Ya? Entonces era vino. ¿Ya? Nosotros a veces también decimos vino, el jugo de uva. ¿Ya? Y nadie sale borracho de aquí cuando tomaba el vaso de vino o el jugo de uva. Porque no se trata de la bebida embriagante, se trata de una bebida de la que tomó Timoteo y de la que le mandó a Timoteo a tomar Pablo. Era bebida, la bebida, claro, sí le mandó a beber, pero vino, jugo de uva. ¿Ya? Para poder entender esto no se queda ahí, hay más textos. ¿Ya? Entonces, ahí dice, nos manda también a leer Romanos 14. El siguiente texto. ¿Sí? Del 13 y 14. Es decir, el 14. Del 13 donde estuvimos, manda a leer todo el capítulo 14. ¿Sí?
Entonces ese tema es de estudio. No es que